Y como tercer punto, hablando de las partes de la aplicación, en primer lugar, aplico a mi vida la escritura, en segundo lugar, la hago aplicable a sus vidas mientras la estoy narrando. Finalmente, orar, interceder, clamar, prepararnos bien con el fin de ¿qué? De que ellos apliquen eso que están aprendiendo en sus propias vidas diarias, que lleguen a ser discípulos de Cristo, hijos de Dios, hasta pasar la eternidad con el Señor. Enseñamos la palabra de la manera más pura y eficaz para que ellos puedan luego dar fruto en sus vidas. Pablo le dice a Timoteo en 2 de Timoteo 3:14, persiste en lo que has aprendido y te persuadiste. Si Timoteo se persuadió fue porque entendió lo que le estaban enseñando. Y Pablo continúa diciéndole, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Queda evidente a través de todas las sesiones que hemos dado que esto no es un juego, que lo que necesitan es el poder transformador de la palabra de Dios. Jesús le dijo a los discípulos en Juan 15:3, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado, porque él mismo había utilizado los métodos efectivos para meter por dentro, profundizar, calar en los corazones de sus discípulos y sabía que esas semillas que él había implantado iban a dar fruto. Mientras más deseemos un árbol para que nos dé frutos, mayor cuidado tendremos a la hora de plantarlo, limpiamos y preparamos bien el terreno, ponemos los ingredientes necesarios, el abono, la buena tierra, hacemos un hoyo o traspasamos la planta o hacemos el hueco para que la semilla pues pueda dar buen fruto y pueda crecer. En Santiago 5:7 dice, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Así que hemos dividido la aplicación en tres partes, el que enseña, que debe ejercitarse en obedecer y aplicar a su propia vida lo que lee y enseña, que es la palabra de Dios. Luego, aplicar mientras relata la historia bíblica, relacionarla a la vida de los niños, entregando una porción de la escritura de forma comprensible y de forma aplicable a su vida cotidiana, y por fin la meta, que es el alumno, que él se convierta en alguien que aplica en su propia vida lo que ha aprendido de la palabra de Dios. Y por fin vamos a ver en qué momentos específicos vamos a aplicar la historia durante la narración a la vida del alumno. Aunque el término aplicación aparece normalmente al final de una lección bíblica, la aplicación se puede ir realizando durante toda la narración. Cada parte de las historias provee un buen momento para aplicar. Voy a aprovechar varias historias bíblicas que son bastante comunes para ejemplificar un poco esta fase de que podemos a través de las historias ir narrando e ir aplicando progresivamente, no solamente al final de la historia. Por ejemplo, en la tentación del Edén, mientras narramos los hechos de lo que ocurrió cuando Eva se acercó al árbol, podemos aplicar en varias ocasiones. Cuando Eva estaba curioseando alrededor del árbol del bien y del mal, que por lógica ya no debió haberse acercado a ese árbol, podemos decir en ese mismo instante que estamos narrando esa parte de la historia. No debemos acercarnos a la tentación. Es una tontería acercarnos a aquellos lugares o personas que sabemos que nos pueden meter en problemas o que Dios nos ha dicho que no debemos hacerlo porque está en la Escritura o que nuestros propios padres o alguien que nos ama nos ha dicho no te juntes con tales personas, no vayas a tal lugar. Entonces, podemos aprovechar ese momento que se acercó Eva al lugar de la tentación para decirles no te acerques a aquellos lugares que son de tentación, que pueden ser un peligro y que una vez estés allí no vas a saber cómo salir. Luego cuando Eva escucha a la serpiente, entabla una conversación con ella, ¿verdad? Le dice a la serpiente exactamente lo contrario a lo que Dios le había dicho. Entonces aprovechamos para decirle, hay que tener cuidado cuando amigos o personas o nuestra propia mente nos habla y nos dice todo lo contrario a lo que hemos aprendido. Porque piensan, es que la escritura es aburrida, es que Dios es aburrido. No, toda la sociedad tiene normas y todos sabemos lo que está bien y lo que está mal.
Entonces, tengamos cuidado con aquellos que nos están convenciendo y hablando de que hagamos lo inapropiado, lo incorrecto y lo que nos va a meter en problemas a nosotros y a los demás. Todo lo que el enemigo ofrece, como ocurrió con la serpiente, todo lo que digan que es contrario a la Escritura es mentira. Lo que es verdad es lo que Dios ha dicho, por aburrido que a algunos les pueda parecer. Luego, cuando Eva comió del fruto, podemos decir, nadie te puede obligar a pecar. No peques, no tienes por qué pecar, no es necesario, date la vuelta, sal de ahí. Y vamos aplicando a medida que vamos narrando la historia. Eso es un ejemplo del Edén, de lo que ocurrió luego cuando Eva invitó a Adán a comer del fruto. Pues le podemos decir, no invites a nadie a pecar. Si vas a hacer algo, hazlo tú solo, ¿verdad? No robes, no mientas, no engañes, no te metas en problemas y tampoco metas a otros. Entonces, esto es un ejemplo de cómo a través de la narración yo voy aplicando. Para que veamos que cuando los niños dicen, ¿cuál fue el problema de Eva que comió del fruto? No. Ella desobedeció desde el momento que se acercó al árbol, luego continuó con una conversación que era contraria a lo que Dios les había enseñado y dicho. Luego pecó, comió del fruto que Dios le había dicho, no comas de él. Luego a mayores invitó a su marido a comer y por último se escondieron de Dios. Y podemos decir, no te escondas, si has pecado, habla con Dios, confiesa tu pecado, pregúntale qué puedes hacer, lee la Biblia, intenta no volverlo a hacer y vas aplicando a medida que narras la historia. Cuando terminas la historia, ya haces un resumen de la historia y terminas la historia, pero has ido aplicando a través de toda ella y viendo que no es solamente el problema cuando comió del fruto, sino viendo todas las fases en las cuales el enemigo los puede meter para irlos tentando hasta que ocurre el desastre. Otro ejemplo sencillo es la historia de Zaqueo. Cuando Jesús entró a Jericó, Jesús ya conocía a Zaqueo. Y aplico, y de la misma forma ya te conoce a ti. De la misma manera que Zaqueo subió corriendo a ese árbol para ver a Jesús, pues nosotros debemos esforzarnos. Si escuchamos que Jesús es bueno, si escuchamos que Jesús hace maravillas, si escuchamos todos los milagros que Él hizo, que no hay nadie como Él en la tierra, pues también debemos hacer el esfuerzo que sea necesario para conocer a Jesucristo. Pero dice la Escritura que Jesús se detuvo, que Jesús no miró, y que Jesús le dijo Zaqueo. Pensaría, todos mis pecados, toda mi maldad. Pero Jesús le dijo lo mismo que nos dice a nosotros. Quiero estar contigo, quiero que hablemos. Y Jesús fue a casa de Zaqueo a comer con él, a hablar con él. Zaqueo se dio cuenta de su pecado. De la misma forma, mientras más cerca estamos nosotros de Jesús, nos vamos dando cuenta de nuestro pecado. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Zaqueo dijo, Jesús, todo lo que he robado lo voy a devolver 4 veces más. Su propia mente, su propio corazón fue convencido por la presencia santa de Jesucristo. Y de la misma forma nosotros debemos restituir, debemos hacer el bien y debemos arrepentirnos. ¿Para qué? Para que podamos estar en una sana relación con Jesucristo. Y Jesús estaba en la casa de Zaqueo, allí metido con él, comiendo con él, sabiendo todas las cosas que Zaqueo hacía mal y todos los vecinos estaban disgustados. ¿Qué hace Jesús con este hombre? Y Jesús dijo, para esto he venido, para buscar y salvar lo que se había perdido. De la misma forma, Jesús ha venido para salvarnos. Ha venido al mundo, ha dado su vida para que nosotros cuando nos acercamos a Él y dejamos que Él también se acerque a nosotros y estamos en su presencia y conocemos de Él, nos arrepintamos de nuestros pecados y ayudarnos a vivir una vida digna, transformándonos como lo hizo con Zaqueo. Estos son ejemplos de que a medida que vamos narrando la historia, vamos aplicando a la vida de los niños. Y luego al finalizar cada clase debe haber un momento para aplicar toda la historia aprendida y aplicarla en ese momento. Debe ser corta, porque si ya se resolvió el problema que era en la historia, si ya se sanó el cojo, si ya se abrió el mar, si ya pasaron los israelitas, si ya ocurrió el milagro que estábamos esperando, entonces ya se pierde la atención y ya significa que hemos llevado 15 o 20 o 25 minutos hablando.
Recordamos, vamos aplicando a través de toda la clase, pero la aplicación final también debe ser corta. Con lo cual tenemos más o menos 5 minutos o menos para cerrar con broche de oro la enseñanza del día. Si nos enrollamos a hablar, si volvemos a sermonear, si volvemos a ocupar todo el tiempo en una aplicación, ellos van a perder el interés. Así que por eso la importancia de ir aplicando a través de la historia, porque aquí tenemos ya poco tiempo. A no ser que veamos un momento especial de Dios para poder ministrar a sus vidas y que están aprendiendo y que están escuchando, aprovechemos ese momento incluso para que ellos también compartan, para que ellos también hagan preguntas y podamos continuar con la clase si vemos que esa posibilidad existe, pero significa que ya estamos terminando. Y cerramos la clase pidiendo que eso que ocurrió en la vida de estas personas ocurra en nuestras vidas, que ese milagro que Dios hizo a nivel físico ocurra en nuestro corazón. Vamos a ver ejemplos de cuando ya hemos acabado la historia. Una vez hayamos terminado, podemos resumir de la siguiente forma. Si fuera la historia del Edén, podemos resumir el final aplicando de la siguiente forma. Y todo comenzó con dar una vuelta por donde no debía. Cuando tus padres o personas que te aman te digan no te acerques a tal lugar o a tales personas, escucha, obedece, tienes razón, es por amor, no te acerques. Y todo continúa ocurriendo por una conversación a la cual ella le dio lugar con alguien que en ese momento era más listo, tenía mucha malicia. Y de la misma forma nosotros no debemos dar lugar a conversaciones que nos van a llevar a pecar y a desobedecer a Dios, no creyendo lo que Dios ha dicho y terminando como acabaron ellos, fuera del Edén, fuera del lugar tan precioso que Dios les había dado. ¿Todo por qué? Porque preferimos estar rondando situaciones de tentación, situaciones de pecado. Y terminamos la historia. Son muchas cosas que podemos aplicar utilizando y aprovechando la historia del Edén. Usted conoce a su grupo y refuerce aquella área en donde usted ve que los niños están deficientes. Y por ejemplo, con la historia de Zaqueo podemos cerrar diciendo de la misma manera que Zaqueo corrió primero para ver a Jesús, luego para recibirle en su casa. Nosotros debemos esforzarnos por conocer, por ver, por escuchar, por hablar con Jesús acerca de nuestros pecados y pedirle que nos perdone y que nos ayude. Y cerramos, ¿verdad? Aprovechamos para orar, para estar con ellos, para ministrar a sus necesidades, pero la aplicación final debe ser corta. Una aplicación final con el arca de Noé, aunque hayamos ido aplicando a través de la historia, puede ser así como Dios proveyó un arca, un lugar de salvación del diluvio que iba a venir sobre la tierra, Dios ha provisto un lugar, una persona, a su Hijo Jesucristo. La protección no está en cualquier lugar, está en un lugar. La gente optó por no entrar en el arca, por no entrar por la puerta y terminaron muertos y ahogados, dependiendo de la edad, claro, decimos. Pues de la misma forma nosotros tenemos la opción de estar en Cristo Jesús. Él dijo, yo soy la puerta. No es cualquier lugar, no es cualquier estilo de vida. Hay una puerta y hay un lugar de salvación al cual tenemos que entrar, que es Cristo Jesús, y es su palabra, y obedecer sus mandamientos. Y así con cada historia que vayamos dando, vamos aplicando a través de la narración de la historia, pero al final damos un corte resumen y ya aplicamos directamente a la vida del niño. Si estás dando un personaje que tiene muchos capítulos en la Biblia, por ejemplo, debemos aplicar según el tema y el objetivo que tienes en esa lección. Por ejemplo, si el objetivo es que perdonen a quienes les ofenden y estamos dando la vida de José, que tiene muchos capítulos, pues nos detenemos en esas partes en donde le hicieron daño, fue atacado, pero él pudo perdonar de cómo Dios estuvo con él. Así que al final aplicamos en la parte del perdón, porque ese es el tema, esa es la lección que estamos estudiando hoy, no es de cuando él huyó de la tentación, no es cuando sus hermanos lo echaron, no es cuando él era el preferido, estamos hablando del perdón. Así que aplicamos directa y concretamente a esa área porque ese es el objetivo y ese es el tema del día. Terminamos la historia, hemos concluido la historia, pues podemos decir de la misma forma en que Jesús perdonó a sus ofensores y burladores, nosotros también debemos. Al igual que Daniel procuró ser fiel a Dios en todo, nosotros
debemos procurar ser fiel a Dios en todo. David clamó a Dios por el perdón de sus pecados y nosotros también debemos estar clamando constantemente por ese perdón. Así como el leproso sanado volvió para darle gracias a Jesús y se postró y agradeció, nosotros debemos ser agradecidos con Dios, con nuestros padres, con las oportunidades que tenemos. Bien, hemos terminado con esta clase larga, duradera y un poco complicada. Sin embargo, aplicar es más sencillo de lo que nos puede parecer. Así que el Señor les bendiga mucho.